el último seminario del Departamento de Física. Esta tarde contamos con el estudiante de doctorado que viene de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Ciencias Isaías Vallejo Fabila, que nos presentará la charla titulada Propiedades estadísticas y dinámicas de un modelo unidimensional con acoplamientos de largo alcance. Adelante, Isaías, cuando quieras empezar. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Como bien ya mencionaron, voy a presentar algo. Bueno, esta es una parte de mi trabajo de tesis que estoy realizando acá en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues vamos a empezar. Contenido de la charla, pues vamos a hablar acerca del modelo de Anderson unidimensional con acoplamientos de largo alcance. Después de una breve introducción, voy a describir dicho modelo. Posteriormente voy a mostrar las propiedades y algunos resultados que he obtenido. Y finalmente las conclusiones y las perspectivas. Ahora, un sistema cuántico puede caracterizarse mediante el estudio de sus propiedades estáticas y dinámicas, pero no todas estas propiedades son independientes. Por ejemplo, la probabilidad de supervivencia, definida como la probabilidad de encontrar a un sistema en su estado inicial a un tiempo dado t, está relacionada con la estadística de los niveles energéticos y con la estructura de los estados propios, bueno, de los estados que se estén trabajando. Más adelante veremos cómo se puede observar esta relación. Por otra parte, en la evolución temporal de esta cantidad de la probabilidad de supervivencia, existen dos escalas temporales relevantes. Estas se conocen como tiempo del hoyo de correlaciones y tiempo de relajación. La primera nos indica cuándo se ha alcanzado el valor mínimo de la probabilidad de supervivencia y la segunda nos indica cuándo se ha alcanzado el valor de saturación de esta cantidad. Ahora, el modelo de Anderson es un modelo que se ha utilizado para describir la propagación de electrones en medios aleatorios. En el caso de unidimensional, nos dice, bueno, describe cómo se está propagando una partícula a lo largo de una cadena. Y el hamiltoniano que lo describe está dado por este término. En esta parte, n es el tamaño de la cadena, epsilon sub i se conocen como potenciales de sitio y son números aleatorios uniformemente distribuidos en este intervalo, menos w entre 2 y w entre 2. W se conoce como magnitud del desorden. Aquí tenemos el parámetro nu que nos indica la amplitud de los acoplamientos entre los sitios adyacentes. Y estos Bras y Ketz nos indican el estado de la partícula en el sitio iésimo, o I+1, por ejemplo. Ahora, el modelo que nosotros estudiamos en este trabajo es una extensión a este modelo de Anderson en el cual se consideran acoplamientos de largo alcance. Dichos acoplamientos están descritos por este término en color azul. Aquí gamma nos indica la amplitud con los sitios, con sitios distantes. Alfa nos determina el rango de los acoplamientos entre los sitios. Y aquí podemos observar que en el caso cuando tenemos alfa que tiende a 0, todos los sitios de la cadena están igualmente acoplados, tal como se muestra en esta figura. Entonces la partícula representada por este círculo color rojo puede propagarse a lo largo de la cadena dependiendo de los valores de gamma y de nu, que son las amplitudes. Y bueno, puede ir a cualquier sitio, no tiene que restringirse a un sitio en particular o a sitios adyacentes, como en el caso que si nosotros tomamos alfa que tiende a infinito o muy grande, entonces este término se vuelve 0 y entonces nos regresamos a lo que es el modelo de Anderson y solamente se tienen acoplamientos entre sitios adyacentes. Aquí podemos observar que en esta figura la partícula solamente se puede propagar a los sitios que son vecinos al sitio en el que se encuentran. Ahora, en estas referencias nosotros podemos encontrar que este modelo, en el caso de alfa muy grande, donde este término tiende a 0, se ha estudiado algunas de sus propiedades, tanto estáticas como dinámicas. Ahora, en el caso cuando alfa es igual a 0,
En la segunda referencia nosotros podemos encontrar que este término, bueno, todos los sitios están acoplados y además en esta referencia se reporta que existe una brecha energética entre el primero y el segundo nivel energético de este hamiltoniano. Asimismo, Mm, ahora, bueno, sí. En este caso, nosotros lo que hacemos es considerar no igual a uno y gamma igual a uno. Esto nos ayuda a facilitar un poco los resultados, bueno, nuestro análisis, debido a que aquí en el hamiltoniano nosotros tenemos 5 parámetros, que son el tamaño del sistema, la magnitud del desorden, los acoplamientos entre los sitios, que son gamma y nu, y el rango de los acoplamientos, que es alfa. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con estos y vamos a a realizar la caracterización del modelo considerando en términos del desorden, del tamaño de la cadena y el rango de los acoplamientos. Ahora, entre las propiedades que se estudian, en este caso muestro lo que es la estructura de la matriz hamiltoniana. Esto nos puede dar una representación gráfica del modelo, bueno, del hamiltoniano, y nos indica más o menos en qué régimen estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos del hamiltoniano antes mostrado. Si nosotros tomamos alfa igual a 0, todos los sitios están acoplados y lo que tenemos es una matriz completamente llena, donde los elementos de la diagonal principal están determinados por lo que es la magnitud del desorden. Y todos los demás, si nosotros graficamos el valor absoluto, vamos a tener esta estructura para sí, estructura de la matriz hamiltoniana. En el otro extremo, si nosotros tomamos alfa muy grande, o en este caso alfa igual a 10, este término tiende a 0, y lo que nos queda es una matriz tridiagonal. Y bueno, esta sería su representación gráfica. En casos diferentes, donde tengamos un alfa que sea, por ejemplo, un tercio o 1, nosotros vamos a tener que estos elementos fuera de la estructura tridiagonal van a decaer como R a la menos alfa, donde R es la distancia entre los sitios, y vamos a tener figuras como las que se muestran aquí en estos paneles. Ahora, como había mencionado, bueno, primero, lo que es la densidad de estados, este es básicamente un histograma de eigenvalores y nos permite saber cómo están distribuidos los estados de acuerdo a los niveles energéticos. En este caso, como había mencionado hace rato, se presenta una brecha energética entre los dos primeros niveles energéticos. Aquí, bueno, no se alcanza a ver muy claramente, pero la brecha energética se encuentra sobre todo en el caso alfa igual a 0 y está de este tamaño cercano al tamaño del sistema. Y conforme nosotros vamos aumentando el valor de alfa o disminuyendo el rango de los acoplamientos, vamos a ver que esta brecha energética disminuye de su tamaño. Por otra parte, esta densidad de estados, en el caso alfa igual a 0, es una eh, distribución tipo delta y conforme vamos avanzando, aumentando alfa, nos vamos encontrando con una distribución tipo arcoseno o U-shape. Ahora, para estudiar la estadística de niveles energéticos se estudian dos cantidades. Una se conoce como R tilde y la otra como varianza del número de niveles. Estas cantidades nos permiten saber cómo están correlacionados los niveles energéticos y estas correlaciones se dan en el sentido de repulsión entre niveles energéticos. Para correlaciones de corto alcance, tenemos lo que es la R tilde, la cual se define como el mínimo entre estas variables R sub n y 1 entre R sub n, donde estas están en términos de los niveles energéticos. Bueno, aquí podemos observar que tenemos las predicciones que se tienen para esta cantidad en teoría de matrices aleatorias. En el caso de picket fence, este es el grado máximo de correlaciones. Esta cantidad tiene valor igual a 1 y conforme nosotros vamos disminuyendo el valor de esta cantidad, transitamos por los ensambles gaussianos de teoría de matrices aleatorias hasta llegar a Poisson, donde se tiene el grado mínimo de correlaciones. Ahora aquí lo que podemos observar que es
En el panel A podemos ver que en el caso de desorden pequeño y acoplan- acoplamientos entre primeros vecinos, hay correlaciones entre los niveles energéticos y conforme nosotros vamos aumentando el rango de los acoplamientos, podemos ver que las correlaciones se van induciendo hasta llegar a alfas muy pequeñas. Pero posteriormente, si nosotros nos vamos al panel B, lo que es para alfas pequeñas, que en el caso alfa igual a cero, podemos observar que las correlaciones son las mismas independientemente de la magnitud del desorden. Este es un resultado que es algo, digamos, relevante porque nosotros tenemos independencia sobre la magnitud del desorden para alfa igual a cero. Ahora, para las correlaciones de largo alcance tenemos la varianza del número de niveles. En este caso tenemos aquí la tabla de predicciones de teoría de matrices aleatorias. Para calcular esta cantidad necesita un procedimiento que se conoce como un folding, en el cual nosotros removemos las peculiaridades del sistema. Posteriormente dividimos el espectro de niveles energéticos en intervalos de tamaño L, contamos el número de niveles que hay en cada uno de los intervalos y después calculamos la varianza de la distribución resultante. Aquí tenemos los resultados obtenidos en este caso y podemos observar que independientemente de la magnitud del desorden para alfa igual a cero, estos resultados no varían significativamente, tal como se muestra para los otros valores de alfa. Ahora, si nosotros pasamos a la estructura de los estados propios, bueno, de los estados más bien, para esto estudiamos lo que se conoce como razón inversa de participación, o IPR por sus siglas en inglés. Esta se define como la suma de las componentes del estado en cierta base, elevadas a la cuarta, donde estas n sub alfa son las proyecciones de los estados de esa base sobre el estado que estamos calculando, que estamos estudiando. Ahora, esta cantidad nos dice qué tan localizados están los estados. Por ejemplo, si el IPR es cercano a 1, entonces se dice que los estados están localizados y conforme disminuye su valor, los estados se van haciendo cada vez más extendidos en la base sobre la cual lo estamos estudiando. Aquí tenemos predicciones. Para Poisson tenemos estados localizados, que es el IPR cercano a 1. Y conforme bajamos a teoría de matrices aleatorias, los estados se van haciendo cada vez más extendidos. Aquí podemos observar que para los resultados que hemos obtenido para el modelo, variando estos parámetros alfa y W, podemos observar que para el desorden pequeño, 0.02, curva color cian, alfa pequeña indica que tenemos estados localizados y conforme aumentamos el valor de alfa, los estados se van haciendo cada vez más extendidos. Un comportamiento similar tenemos para otros valores del desorden. Y ahora si nos vamos al panel B, podemos observar que para alfa igual a 0, todos los estados están localizados independientemente de la magnitud del desorden. Y para los comportamientos para otros valores de alfa tenemos estados extendidos para desorden pequeño y estados localizados para desorden grande. Ahora, así. Para las propiedades dinámicas analizamos estas dos cantidades. La probabilidad de supervivencia, ya que se conoce como la probabilidad de encontrar el sistema en su estado inicial a un tiempo t, está definida matemáticamente como esta expresión donde si 0 es el estado inicial, el tiempo t igual a 0 y este es el estado evolucionado al tiempo t. Por otro lado tenemos esta cantidad que se conoce como imbalance y básicamente es una medida del desequilibrio que hay entre la probabilidad de encontrar, en este caso de la partícula, a una partícula en un estado par o un estado impar a un tiempo t. Esta cantidad tiene, es más fácil de medir en experimentos.
Y bueno, en este caso tenemos lo que son los resultados para estas cantidades a distintos tiempos y para distintos valores de alfa. Podemos observar que para alfa igual a 0 tenemos un decaimiento lento. Aquí se manifiesta algo que se conoce como hoyo de correlaciones. Dicho hoyo de correlaciones nos indica, está determinado por la estadística de niveles energéticos y después el valor de saturación. Este también está determinado por lo que es la estructura de los estados. Por ejemplo, si nosotros recordamos en lo que era la R tilde, que teníamos una estadística de niveles tipo GUE, que son niveles energéticos correlacionados, y teníamos para la varianza del número de niveles una estadística no cercana entre Poisson y lo que era GOE. Nosotros teníamos correlaciones entre los niveles energéticos. Entonces, si los niveles energéticos están fuertemente correlacionados, este hoyo de correlaciones va a ser más fuerte, más profundo y más amplio. Y es algo de lo que podemos observar en este caso, que es alfa igual a 0. Por otra parte, recordemos que en el IPR, aquí el valor del IPR para alfa igual a 0 nos indica que los estados están localizados, y esto es independientemente de la magnitud del desorden. Entonces, el valor de saturación de la probabilidad de supervivencia, que a tiempos muy grandes es igual al valor del IPR, nos indica que va a saturar en un valor muy alto por encima de cualquier otro valor de alfa, tal como se muestra en esta figura. Y es lo que podemos observar aquí. Un análisis similar se puede realizar para otros valores de alfa. Podemos revisar lo que son las correlaciones de niveles energéticos, tanto a niveles cercanos como niveles distantes, y dependiendo de eso vamos a predecir lo que es la aparición del hoyo de correlaciones, y el valor de saturación nos va a indicar, bueno, el valor del IPR nos va a indicar el valor de saturación de la probabilidad de supervivencia. Ahora, para el imbalance, nosotros tenemos un comportamiento similar al de la probabilidad de supervivencia, pero a tiempos diferentes. Asimismo, podemos observar que en los casos de alfa igual a 1/9 y 1/3, curvas verde y azul, los hoyos de correlaciones son más notorios, y esto tiene que ver con el decaimiento que lo precede. Si el decaimiento es rápido, como se muestra aquí, entonces el hoyo de correlaciones va a ser más notorio, y si es lento, como en el caso de la probabilidad de supervivencia, va a ser un poco menos notorio. Ahora, usualmente se dice que el tiempo de relajación, tiempo de relajación de esta cantidad de la probabilidad de supervivencia es igual al tiempo en el cual se cruza lo que es la curva correspondiente a la probabilidad de supervivencia, con las líneas punteadas que corresponden al valor del IPR. Bueno, su valor del IPR. Pero pues no siempre es así, porque tal como vimos anteriormente, siempre puede, bueno, no siempre, pero puede aparecer lo que se conoce como el hoyo de correlaciones, y después saturar. Entonces, en ese sentido, se estudian lo que se conoce como tiempo de relajación y el tiempo del hoyo de correlaciones. El tiempo del hoyo nos indica el valor mínimo del hoyo de correlaciones, o valor mínimo también de la probabilidad de supervivencia, y el tiempo de relajación, el tiempo en el cual se ha alcanzado el valor de saturación, y a partir del cual el valor de la probabilidad de supervivencia va a ser equivalente al del IPR. Aquí lo que podemos observar es que si nosotros aumentamos el tamaño del sistema, vamos a, estas escalas temporales presentan un corrimiento hacia la derecha, tanto para alfa igual a 0 como para alfa igual a 10. Entonces, si nosotros realizamos un análisis,
podemos observar que estas escalas se comportan de manera lineal respecto al tamaño del sistema. Y esto es consistente con algunos resultados que se han reportado, porque usualmente cuando se estudian sistemas de muchas partículas, tanto el espacio de Hilbert crece exponencialmente respecto al tamaño del sistema y estas escalas temporales crecen igual exponencialmente respecto al tamaño del sistema. En el caso de sistemas de una partícula, el espacio de Hilbert crece linealmente respecto al tamaño del sistema y nosotros estudiamos esto en el sentido de que no sabíamos cómo se comportaban en el caso de este modelo. Y tal como podemos observar, estas escalas también se comportan linealmente y esto es independientemente del rango de los acoplamientos. Y bueno, si nosotros hacemos un análisis similar de estas escalas temporales para lo que es la imbalance, vamos a obtener resultados similares a estos que se muestran para la probabilidad de supervivencia. Y bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles. Lo que les mostré fue la caracterización del modelo de Anderson unidimensional con acoplamientos de largo alcance. Vimos que la estadística, bueno, estas propiedades, los resultados mostrados dependen considerablemente de lo que son los parámetros empleados y encontramos los resultados particulares para el caso alfa igual a 0, que son acoplamientos entre todos los sitios, que la estadística de niveles cercanos, que era la R tilde, es de tipo GUE, y bueno, los niveles energéticos están correlacionados, bueno, niveles energéticos cercanos, y para niveles lejanos tenemos que la variancia del número de niveles nos indica que los niveles lejanos están poco correlacionados. Y en el caso de lo que es la estructura de los estados, tenemos localización independientemente de la magnitud del desorden. Pudimos ver un poco de lo que es la conexión de la probabilidad de supervivencia con las propiedades estáticas descritas anteriormente. Y ahorita lo que estamos haciendo es, bueno, pretendemos hacer encontrar una expresión analítica para la probabilidad de supervivencia para, en este caso de acoplamientos entre primeros vecinos, que es caso alfa igual a 10, magnitud del desorden pequeña. Esto es porque se tienen algunos resultados ya reportados para teoría de matrices aleatorias, que y nos podrían permitir dar algún paso adelante para hallar una expresión analítica de esta cantidad y poder dar soporte a nuestros resultados antes mencionados, tanto para las propiedades, para la probabilidad de supervivencia como para las escalas temporales. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Isaías. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede escribirnos en el chat o activar su micrófono para que Isaías nos pueda ayudar. Tenemos una. ¿Cómo se relaciona la probabilidad de supervivencia con el desbalance? Con el imbalance. Bueno, la probabilidad de supervivencia, ambas son cantidades que nos indican bueno, la primera es la probabilidad de encontrar una partícula en su estado inicial a un tiempo t. La segunda es la probabilidad de encontrar a la partícula, en este caso que estamos trabajando en una cadena, en un sitio par o un sitio impar a un tiempo t. La segunda, bueno, el imbalance es más fácil de medir en experimentos, tales como experimentos con iones atrapados o átomos superfríos. Y la primera, que es la probabilidad de supervivencia, nos permite inferir algunos resultados que tenemos, propiedades estáticas a partir de su comportamiento. Bueno.
Pues sí, básicamente es eso. Ok, ¿alguien más? Sí, yo sí tengo una pregunta. Oye, digo, desde el desconocimiento, nada más con algunos de los términos que tienes. Al inicio, cuando pones tu diagrama de cómo van brincando hacia los lugares disponibles, la grafiquita que pones, ándale, esa es ahí donde tienes tus alfas. ¿Existe alguna expresión tipo ecuación maestra que te pueda describir esos brincos? Porque cuando tú trabajas difusión, tienes algo parecido a lo que tú tienes donde tienes tu gráfica de alfa igual a 0. Tú aquí mencionaste, ¿no? Que puedes brincar hacia cualquiera de ellos, no está restringido a brincar hacia uno de los adyacentes, ¿no? Pero ¿existe algún tipo de ecuación maestra donde tú puedas modelar esto y después pasar como al continuo? Entiendo que todavía falta un pedazo, ¿no? De tu trabajo, con lo que mencionas de que están buscando una expresión analítica para el otro cacho. Pero te lo comento por lo siguiente. Lo que pasa es que en difusión tú tomas un diagrama parecido al que tienes aquí, lo modelas respecto a una malla discreta, así como tú la tienes, sacas una ecuación en términos de probabilidades y llegas después a la ecuación, bueno, en general a la ecuación de Fokker-Planck, o ya si le reduces a la ecuación de difusión, y a partir de la ecuación de difusión, entonces encuentras o puedes encontrar expresiones analíticas justamente para las probabilidades de supervivencia. Inclusive más adelante cuando tú tienes tus varianzas, de hecho, no sé si se refieren a lo mismo, pero me rememoran pues a la parte donde tú tienes los regímenes difusivos, ¿no? Que tienes en tu eje de las Ys al, al, al MSD, al Mean Square Displacement, y en el otro tienes el tiempo, y justamente tus alfas es lo que te modela, ¿no? Si tú tienes un alfa igual a 1, tienes difusión. Si tienes un alfa menor que 1, tienes subdifusión, y si no, tienes superdifusión, ¿no? No sé si se refiere como esta misma parte para que se puedan mover estas cosas, ¿no? Digo, ya puntualizando después del comentario, no sé si hay alguna expresión o hay algún trabajo en relación a lo que llaman a veces una ecuación maestra para modelar este tipo de sistemas, ¿no? Digo, yo no conozco el modelo de Anderson, por eso te pregunto. Ajá, sí he escuchado de ecuaciones maestras, pero en este sentido del modelo de Anderson unidimensional, la verdad no he encontrado algo que modele esto tal como lo mencionas. Solo preguntaba en ese sentido, digo, a ver si conocías tú algo similar, ¿no? Porque se parece un poco de lo que yo he trabajado. Te Sí, agradezco mucho. no he visto algo así. Gracias. ¿Nadie más? Yo tengo una. El modelo de Anderson es válido solo para partículas cuánticas, a lo que entendí. En general, ¿para qué partículas lo has utilizado? Bueno, este básicamente es tú puedes prácticamente modelar lo que es una cadena con iones de distinto tipo, y el tipo de los iones, pues tú tú lo metes en en esto que es el desorden. Este desorden nos va a indicar, bueno, básicamente indica qué tipo de iones estés trabajando. Y ya sería propagación de una partícula a lo largo de esa cadena de iones, o igual depende en el caso en el que lo estés trabajando, ya sea en el caso unidimensional, bidimensional, o en las redes, tal como mencionaba el compañero anteriormente. Ok, ¿y por qué crees que en tus niveles lejanos, que es en los resultados que mencionaste, no están poco relacionados? ¿A qué se debe? Las correlaciones se estudian en el sentido de repulsión entre niveles. ¿Qué tan rígido es el espectro? Por ejemplo, si estamos en el caso de picket fence, bueno, acá vamos a ver. Ajá. Aquí en el caso de picket fence, tenemos un espectro que es, digamos, como dice el nombre, es como una cerca. Entonces,
el espaciamiento que hay entre los niveles energéticos es el mismo y no se permiten cruces entre niveles. Podemos verlo así, como por ejemplo lo que es un oscilador. Y en el otro caso, tenemos lo que es Poisson. Los niveles energéticos están poco correlacionados, entonces se permiten cruces entre ellos mismos. No está restringido a mantener el mismo espaciamiento entre los niveles en un caso que es Poisson, como en el caso de Picket Fence. Ok, muchas gracias. ¿Nadie más tiene alguna duda o comentario, por favor, para que nos pueda ayudar a responder Isaías? Creo que no. Muchísimas gracias, Isaías, por asistir y a darnos esta charla muy interesante en el 12º seminario de posgrado. Te agradecemos mucho, muchas felicidades y gracias por todo. Gracias.